Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 12 y hoy vamos a hablar de Charles Taylor y la ética de reconocimiento. Charles Taylor fue un filósofo, es un filósofo contemporáneo, nacido en 1931. A lo largo de su carrera ha tratado temas bien específicos como la identidad, la libertad y el reconocimiento. En su obra más conocida, Fuentes del Yo, de 1989, aborda cuestiones sobre cómo los seres humanos construyen su identidad y cómo las sociedades reconocen la dignidad y los derechos de los individuos. Entonces, la ética de reconocimiento es uno de los temas centrales en el pensamiento de Taylor, porque sostiene que la identidad de una persona está inseparablemente ligada al reconocimiento que recibe de otros. Esto lo vemos un poco como por Hegel, donde el reconocimiento de la autoconciencia surge en relación con el otro. Y este reconocimiento en Taylor es fundamental para la autonomía y el bienestar moral de los individuos. Vamos a profundizar ahora en la ética de reconocimiento, porque Charles Taylor se basa en la idea de que el reconocimiento mutuo entre personas es fundamental para el desarrollo de la identidad y esto conlleva un bienestar moral. Según Taylor, no somos seres aislados, sino que nuestra identidad se forma y se moldea a través de nuestras relaciones con los demás. Entonces, para Taylor, el reconocimiento no es solo un acto de cortesía social, ¿no? El reconocimiento no es ser cortés socialmente, sino es un elemento constitutivo de autonomía, ¿no? Eso significa, para ser plenamente autónomos, necesitamos reconocimiento como individuos valiosos por las otras personas de la sociedad, ¿no? Y este reconocimiento permite que los individuos se vean a sí mismos de manera más positiva y válida, lo que a su vez constituye el desarrollo de su propia identidad. Un tipo de refuerzo positivo que se les da a las personas y que van moldeando según de esa manera positiva y válida su identidad, ¿no? Y Taylor también subraya el reconocimiento como influye el contexto social, el contexto histórico, el contexto cultural. Todos esos contextos influyen, están ligados con el reconocimiento, ¿no? Las formas en que las personas se reconocen mutuamente y las identidades que pueden ser afirmadas o negadas dependen de las narrativas culturales, de las narrativas sociales que prevalecen en una determinada sociedad, ¿no? Y el reconocimiento no es un acto neutro, sino que está impregnado de valores y significados culturales que definen lo que significa ser un ser humano digno de respeto. Esto es fundamental porque en el reconocimiento se valida la dignidad del ser humano y está relacionado con la política, porque la ética de reconocimiento se convierte en una forma de defensa de los derechos humanos. Entonces Taylor pone énfasis en que las personas no solo deben ser reconocidas a nivel individual, sino que la sociedad debe estar estructuradamente ordenada de tal manera que reconozca las diferencias y respete las identidades de los diversos grupos. Y esto influye no solo en el reconocimiento del individuo de cada persona, sino también en el reconocimiento de grupos marginados o desfavorecidos. Taylor argumenta que nuestra identidad no es algo que se construya de manera aislada, de que se arme de manera solitaria, como también lo dijo en el caso de la autoconciencia Hegel, ¿no? Sino que depende profundamente del reconocimiento social, ¿no? Para él, la identidad humana no solo se define por lo que uno cree que es, sino también por cómo es reconocido por los demás, ¿no? Y este reconocimiento puede ser positivo o negativo y tiene un impacto directo en la manera en que una persona se percibe a sí misma. Entonces la relación entre el yo y el otro es crucial en este proceso,
porque la identidad no solo se construye en el ámbito privado, sino que está relacionada con los otros, ¿no? Y es a través de las interacciones sociales en las instituciones y las estructuras culturales que las personas llegan a ser quienes son. Entonces el reconocimiento mutuo es fundamental, porque sin ese reconocimiento la persona podría sentirse alienada o desplazada, lo que podría llevar a un sentido de desesperanza o pérdida de identidad. Esto es algo muy importante para la organización y la estructura de la sociedad misma, porque conlleva un tipo de reconocimiento mutuo que forma una estructura mucho más compleja que se determina política, ¿no? La sociedad se reconoce por diferentes grupos en este reconocimiento mutuo, que es la relación con los otros, y esa relación con los otros forma estructuras sociales, estructuras institucionales que reafirman la identidad o ese reconocimiento que existe entre la sociedad, entre los grupos, reconoce las instituciones. Que eso es algo que no se tenía en cuenta. Bueno, sí se tenía en cuenta evidentemente, pero es algo que se faltaba estructurar. Con Charles Taylor se logra este punto, ¿no? Entonces la ética de reconocimiento está estrechamente relacionada con la moralidad, dado que para ser reconocido como un ser digno, un ser humano digno, es requisito previo el reconocimiento moral, ¿no? Tener una moral plenamente, ¿no? Una vida moral plena. Y el acto de reconocer a los demás implica respetar su autonomía y dignidad, lo que constituye ahí una sociedad ética. Entonces el reconocimiento también juega un papel en la justicia social. A medida que las sociedades se vuelven más diversas, cada vez es más importante crear espacios de inclusión donde las identidades y los otros sean reconocidos, y también estos sean valorados en lugar de ser ignorados y rechazados, ¿no? Esta teoría de la identidad es bastante interesante, referida al reconocimiento, porque vemos que existe un reconocimiento en las relaciones personales más íntimas, como en la familia, ¿no? En una familia, el reconocimiento mutuo entre los miembros es fundamental para el bienestar emocional y psicológico de cada uno. Por ejemplo, un niño que se siente aceptado y valorado por sus padres desarrolla una autoestima sólida, y esto influye en la capacidad para tomar decisiones autónomas en el futuro. Si por el contrario el niño crece en un ambiente en el que sus emociones, necesidades y identidad son ignoradas o minimizadas, esto puede afectar su capacidad para formas saludables de relación que puede tener con otros, ¿no? Y también desarrollar una identidad fuerte, porque es validada y reforzada, como se mencionó antes, ¿no? Que esto hace que se constituye un mutuo reconocimiento entre la sociedad y el individuo. Otro ejemplo es en el entorno laboral. Por ejemplo, los empleados que se sienten que su trabajo es valorado y que son reconocidos, son más propensos a estar comprometidos con ese trabajo y a sentirse motivados. Y este tipo de reconocimiento, que pueden ser formales o informales, refuerza el sentido de autonomía del empleado y le da una sensación de pertenencia en la empresa. Por otro lado, un ambiente en el que los empleados se sienten menospreciados o no valorados puede generar frustración y también alienación. Es interesante esta ética de reconocimiento de Charles Taylor, porque pone un relieve en el aspecto de la vida humana, y con eso conlleva un tipo de relación social, ¿no? Porque la vida humana en Charles Taylor es una vida de reconocimiento mutuo, ¿no? Y vivir en una sociedad que reconoce nuestras identidades, nuestras luchas, nuestros logros, es crucial para una vida ética bastante
lograble y también una vida más significativa, ¿no? Si bien la teoría de Taylor tiene este enorme potencial para fomentar una sociedad inclusiva y también justa, plantea preguntas sobre los límites del reconocimiento. Por ejemplo, ¿cómo debe una sociedad equilibrar el reconocimiento de la diversidad con la necesidad de coerción social, ¿no? Hay coerción social, sí, en las protestas y demás no se reconoce este equilibrio entre quiero que reconozcas mi identidad, pero ¿por qué no puedo salir a marchar por esta identidad, ¿no? Pasa mucho con las protestas en países que los reprimen. Y hasta qué punto el reconocimiento de las diferencias puede generar conflictos entre grupos dentro de la misma sociedad, ¿no? Estas son preguntas muy interesantes que ya vamos a ver más adelante con Laclau, ¿no? Laclau habla también de ese tipo de identidad que se crea, identidad abstracta que se crea en las sociedades, ¿no? Como por el pueblo. Pero esto es diferente, ese aspecto de Charles Taylor, porque Charles Taylor tiene este principio ético de reconocimiento, ¿no? Que ofrece esta visión de una identidad que se construye no de manera individual, sino de manera social, de manera interactiva con otros, ¿no? Y también se construye por el medio de reconocimiento que los demás, de lo que recibimos de los demás, que los demás nos dan. Y este reconocimiento no solo es fundamental para la autonomía y el bienestar moral, sino que también es la base de una sociedad ética y una sociedad justa. En ese sentido, la teoría de Taylor nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras sociedades y también nuestras comunidades deben reconocer y validar todas las identidades de los individuos, especialmente aquellos que han sido históricamente marginados, y a través de ejemplos como el trabajo, la familia, la política, podemos ver cómo la teoría de Taylor se aplica a la vida real, ¿no? Y como el reconocimiento mutuo puede llevar a una sociedad más inclusiva y más justa para todos. Vamos a hablar ahora sobre alguno de sus libros de Charles Taylor sobre este aspecto. Como vimos, los conceptos claves de Charles Taylor se basan en el reconocimiento como valor moral. El reconocimiento no solo es un concepto psicológico, sociológico, ya lo vimos en Hegel, es más filosófico, pero en su obra Taylor argumenta que reconocer a los demás es una acción ética. Para él, el reconocimiento mutuo es la base de la justicia en una sociedad. La justicia no solo implica distribución de recursos, sino también un reconocimiento equitativo de las identidades de los individuos. Y también, en este caso, el multiculturalismo, ¿no? En un mundo plural como el que vivimos, Taylor sostiene que los grupos culturales y sociales deben ser reconocidos y respetados dentro de un ámbito político. No se trata solo de reconocer a los individuos, sino que también a los grupos en tanto que forman parte de la identidad colectiva de una sociedad, ¿no? Y esto especialmente se ve relevante en contextos de multiculturalismo, donde el reconocimiento de diversas culturas y tradiciones, como en América Latina un solo país hay bastantes culturas, es esencial por esta cohesión social, ¿no? Y también esta parte de la modernidad y la desvalorización del desconocimiento, ¿no? Del reconocimiento, no del desconocimiento. Donde en el contexto de la modernidad Taylor critica la tendencia a reducir la identidad humana a conceptos como la autonomía o el individualismo, ¿no? Que han sido prominentes en la tradición ilustrada, con el existencialismo y el legado de este, ¿no? Según Taylor, esta visibilidad de los individuos en las sociedades modernas ha provocado que se subestime la importancia de este reconocimiento social en la vida humana,
y afirma que la identidad de un individuo no se puede entender sin tener en cuenta el contexto social y cultural en el que vive, porque influye en la creación de la identidad mediante el reconocimiento. Entonces el reconocimiento no puede ser una cuestión abstracta, sino que debe ser contextualizada en una sociedad concreta, con sus historias, costumbres y valores compartidos, ¿no? Es muy personal esta parte de reconocimiento, no es algo abstracto, universal que se aplica, sino es más vivencial. En uno de sus libros, por ejemplo, en La ética del reconocimiento de 1992, cita que la importancia del reconocimiento social como base de la identidad y el bienestar social es importante. Sin ese reconocimiento, la persona puede experimentar una sensación de alienación, y esta sensación de alienación conlleva a un tipo de falta aparte de este tipo de individualidad o subjetividad o creación de propia identidad, crea como una desesperanza, ¿no? Una desesperanza o alienación, lo que conlleva al no desarrollo de esa sociedad, ¿no? Y crea un tipo de reconocimiento que se genera a partir de esa falta de identidad, y evidentemente esto, una alienación, ¿no? El reconocimiento de una alienación, lo que conlleva a estigmatismos, lo que conlleva a actuar de determinada forma repetitiva, y esto hace que las personas no desarrollen el aspecto, no se desarrollen plena y holísticamente. También en ese mismo libro, Taylor pone en manifiesto la importancia de la aceptación y el reconocimiento mutuo dentro de sociedades diversas, ¿no? Como fundamento de la justicia social en contextos multiculturales, ¿no? Es un tipo de justicia social de reconocer a otros, de reconocer la identidad de otros. Es una justicia que se ve como en países, como dijimos, en New York, ¿no? Donde son multiculturales, pero a la vez tienen identidades propias, ¿no? De diferentes países, pero que viven en una sola ciudad. Y este enfoque evidentemente hace que se tengan este tipo de justicia social en la convivencia, en el contexto multicultural en el que viven. Y también sobre esta identidad colectiva, ¿no? La identidad colectiva ya se hablaba si bien no recuerdo, con identidad colectiva con Jung, con este filósofo, sino también esta identidad colectiva conlleva un tipo de pensamiento más platónico, ¿no? De un tipo de origen de la mente, un tipo del bien como principio fundamental, y que lo otro resulte como imitación del bien, ¿no? Pero el bien es el original. Entonces, identidad colectiva tiene esa misma similitud, donde existe una sola identidad colectiva que determina a los demás como singulares de lo universal, de la unidad a lo singular, ¿no? Menciona Taylor en este mismo libro, Política del Reconocimiento, que en una sociedad justa no solo se basa únicamente en la igualdad de oportunidades, sino también en un modelo de convivencia que reconozca las identidades colectivas de los grupos que la componen, ¿no? y que permitan la afirmación de esas identidades dentro de un espacio común. El espacio común juega en este caso como el topus Uranus, y las identidades juegan un papel de las sombras, ¿no? Como la caverna de Platón. Entonces, la imitación del bien, ¿no? De las cosas que están en el bien, del topus, de las cosas que están en el mundo de las ideas. O sea, la multiplicidad vive dentro de este espacio común, ¿no? Dentro del mundo de las ideas, de la unidad, la multiplicidad está dentro de la unidad. Como dijimos antes, la ciudad de Nueva York conlleva múltiples culturas e identidades,
pero a la vez están en un mismo espacio, ¿no? Y en ese mismo espacio que se crea un tipo de justicia social. Justicia social con este contexto multicultural. Bien, también sobre el reconocimiento y la justicia, nos dice que subraya que el reconocimiento, bueno, voy a citar textualmente, ¿no? El reconocimiento no es un acto opcional, sino es una exigencia moral que fundamenta la justicia social. Entonces, una sociedad que no reconoce plenamente las identidades de sus miembros está condenada a una desigualdad estructural que socava la cohesión y el bienestar de todos. Esto se ve, por ejemplo, en las colonias, ¿no? Las colonias se vuelven como no tienen este reconocimiento por parte de los países que han colonizado, y al no tener un conocimiento se crea una injusticia entre nosotros y el otro como parte excluyente del nosotros, ¿no? No está en el nosotros. Y lo que, bueno, Hegel decía esto también, ¿no? El amo y el esclavo buscan este reconocimiento mutuo entre ambos, pero cuando el amo está con otros amos, desconoce al esclavo. Entonces ya no existe, se rompe este reconocimiento, ¿no? Pero cuando está solo con el esclavo, se vuelve amigable, entonces busca reconocimiento y el esclavo como amo. Y pasa lo mismo con el esclavo, entonces el esclavo pierde su identidad y al perder su identidad conlleva un tipo de alienación, un tipo de desesperanza, ¿no? Pero la única esperanza que tiene el esclavo es el reconocimiento material, ¿no? Es el reconocimiento material de que él construye el puente, él construye él sirve, ¿no? Y al servir se pone a construir las cosas. Y tiene ese aspecto histórico que permanece dentro de él, ¿no? Este esclavo surge en sí mismo como el que se quede eterno como legado en la parte histórica material del desarrollo del transcurrir del tiempo. Y esto evidentemente en Taylor no se ve específicamente, pero se aplica este concepto de que se tiene que reconocer, ¿no? Una sociedad plenamente, y cuando no se reconoce existe una desigualdad estructural que socava el bienestar personal y el de todos también, de los que viven evidentemente en esa desigualdad. Vamos a repasar ahora todo lo que hablamos, ¿no? La ética de reconocimiento de Taylor es una propuesta que resulta bastante interesante, bastante profunda, que me gustaría hablar mucho más, pero tengo que cuidarme también. Entonces el reconocimiento es fundamental para la construcción de la identidad, ¿no? Y para la justicia social, especialmente en sociedades que están marcadas por la diversidad cultural. Entonces la identidad humana, según Taylor, no se puede entender aislada del contexto social, el contexto cultural e histórico en el que se desarrolla, porque a través de sus teorías Taylor nos invita a reflexionar sobre cómo la importancia de reconocer a los demás y cómo ese reconocimiento mutuo se vuelve crucial para una vida digna y una sociedad más justa. Esto es muy interesante lo que acaba de decir Taylor, ¿no? Este tipo de reconocimiento que crea un tipo de justicia social, y evidentemente eso hace que surja un tipo de vida digna, ¿no? Un bienestar social que conlleva una ética, una forma ética de reconocimiento que termina en el bien común, ¿no? Como resultado. Aquí ya no hablamos de acciones como la deontología, acciones que importan los hechos, las normas universales, ni el utilitarismo que importan las consecuencias, sino hablamos de ese tipo de reconocimiento como principio moral, ¿no? Que se da, no importa las consecuencias del reconocimiento, importa el acto de reconocer, ¿no? Entonces se convierte en una deontología, pero a la vez también tiene este enfoque separador, que no es un hecho fijo, y es muy, bueno,
como Charlotte no es abstracto el reconocimiento, pero se vuelve un poco ajeno a una orden universal, sino que este enfoque termina siendo una abstracción de cómo se debería vivir, y es bastante interesante por ello. Bien, nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar de Judith Jarvis Thomson con la ética aplicada, y entonces nos vemos el día de mañana.